Welcome to Francis Collins School. Ya está. Ya cómo han ido pasando las situaciones, tanto culturales, tanto la de la clase social y también está incluido la lengua, también la composición de raza, ¿no es cierto? Que ha sido muy diverso y actualmente seguimos siendo de esa manera. Primero, para que iniciemos con la clase en este mes, tercer bimestre, ya me voy a mandar tercer bimestre. Segundo bimestre, cuarta unidad, tema, quiero que me envíen acá una fotito, ¿ya? Una fotito. Posteriormente, el valor del mes. El mes, la confesión, que es muy diferente al mes anterior, el mes de mayo, igual que el valor. Y la frase. Que la frase está muy bonita. Trabaja con amor, dice, dedicación, cuidado y esmero, y serás el primero. ¿Verdad? Primero, lo importante es trabajar con amor. O sea, como, o sea, no van a enviar, pues a veces, me parece que deben esforzarse un poquito más, ¿ya? En la presentación. Eso, cuando te esfuerzas, cuando tú le das amor a tu aprendizaje, a tu cuaderno. Ahí es cuando se nota, ¿ya? Muy bien, pasamos con el tema. Ahora sí, ya colocaron el título, la sociedad colonial hispanoamericana, 2 puntos, composición étnica. Ya estamos ahí, muy bien. Solo son 3 diapositivas, cortísimas, con imágenes como en inicial, blanco y negro para que me dibujes, ¿ya? Para que me dibujes, para que tú puedas identificar y que posteriormente las exposiciones que solicites sea solo con imagen y esto te lo sepas tú en tu cabecita, ¿ya? En esta imagen, digamos, acá llegan cuando descubren los territorios, y acá es la conquista, acá llegaron los tres, ya Diego de Almagro, Pizarro, y se me fue el otro nombre. Entonces, así, facilito, ¿ya? Iniciamos con el descubrimiento. ¿Por qué iniciamos con el descubrimiento? ¿Ya? Para poder entender es que de dónde vienen las consecuencias o la mezcla de razas. En cada colonia, en cada territorio era pues único antes de que lleguen los europeos, ¿ya? Y podríamos retroceder hasta las conquistas de los países hispanoamericanas, como en la de México, los más reconocidos eran los aztecas, ¿no es cierto? Que eran muy similares a las nuestras, como del Imperio Inca. Entonces, con lo que dice acá, Colón llega a América, ¿ya? Primero, pues, al llegar a Colón, ¿qué es lo que hace? Creación de Consejo de Indias. Aparte de que llega y conquista el territorio, él mismo puede hacer su forma de poder gobernar o de poder tener ese dominio del territorio, hace su creación de Consejo de Indias. Posteriormente llega a Perú, ¿ya? Llega a Perú, por ejemplo, ahí está Diego de Almagro, que en este caso llega a Chile. Colón llega a Perú. Podríamos hacer todo el sur, ¿ya? Todo el sur. Todo América llega, descubriendo diferentes territorios o toda Latinoamérica que conocemos nosotros. Con eso se inicia la conquista, al reconocer el territorio de que puede ser conquistado por lo que tiene sus materias primas como el oro, nuevos recursos, podría ser eso, le serviría a nuevos ingresos, ¿no es cierto?
Y antes de que sigo, a ver si tienen idea de qué estoy hablando. Por qué se inicia la colonización o por qué viene Cristóbal Colón a América? Si los europeos tenían suficiente territorio para poder hacer sus propios comercios, intercambios, ¿por qué viene a América? ¿Alguien me responde? Para continuar, porque si no te acuerdas, ¿quién se acuerda? ¿Por qué viene Cristóbal Colón? Sí, pero no era porque se equivocó y pensaba que estaba en otro lugar bueno, en realidad estaba en América. Ahí está. ¿Quién fue acá? Ni siquiera lo ubico mientras hablabas, ¿no? Sí, supuestamente Colón iba a las Indias, ¿verdad? A las Indias para que ahí escucharon de que tenía, pues, podían hacer grandes comercios y formar su capitalismo, pero no se equivoca o simplemente la navegación les desvía y dice, pues, en América. Ahí es cuando inicia. Muy bien, no sé quién me haya respondido, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es cuando iniciamos Sí, sí, con, con la llegada de los, europeos o los españoles, ¿ya? Al llegar a ¿qué es lo que buscaban? Continuamos con ese punto. ¿Qué es lo que buscaban? Ya respondió una señorita, un varón, a ver. ¿Qué es lo que buscaban? Que hace un momento ya dije, ¿eh? Valga la redundancia. Armando, me parece que quieres hablar. Dime, ¿qué es lo que buscaban ellos? Oro. estas tierras. Luis Cayo, al presente. Para conquistar tierras. Ya, nuevas tierras, ¿qué más? Oro, plata. Ahí está, Luis Cayo, está bien, buscaban nuevas riquezas que vendría a ser el oro. ¿Y para qué lo usaban ellos, el oro y la plata? Que era el principal elemento. Para ¿Qué hacían con ello? ¿No se Hacían acuerdan? sus joyas. lo utilizaban. ¿Para qué? Utilizaban para creación de armas, pues, ¿cierto? Con la plata construían armas. Y también flotas de navegación a gran alcance, que puedan navegar por mucho tiempo. Y los barcos que ellos tenían no tenían mucha resistencia para poder cargar peso o simplemente ir, pues, estar en alta mar por determinado tiempo que era muy extenso. ¿Ya? Muy bien. Oro, nuevos mercados, buscaba nuevos territorios, conquistar nuevos territorios y colonizar. Colonizar, ¿qué entendemos? Antonella. ¿Qué entiendes por colonizar? Activa tu micrófono porque si estás hablando no te escucho. Antonella me está desafiando, mira, está comiendo en vez de responderme la pregunta. Qué falta de respeto, Antonella, te va a quitar 2 puntos de tus participaciones. De las cuales creo que no hay mucho por quitar porque tú solo tienes 1. Menos 1, creo que vamos restando para un B. Muy bien. Concéntrense en lo que están haciendo, chicos. Muy bien, vamos a continuar. Ahorita te voy a volver a preguntar.
¿ya? La colonización es pues civilizada. Ponerlo así, para el imperio incaico eran ya forma de vida o de cultura que era muy diferente a los europeos, a los españoles. Entonces, ¿cómo? Colonizar es que puedas creer una religión a diferentes religiones, su cultura, idiomas, ¿no es cierto? A eso, que sean más civilizados, que en ese caso en ese tiempo no se pagaba, digamos, impuestos. Ahí iniciaban que tienes que pagar impuestos porque ocupas un territorio, un terreno. Entonces, a eso. Y a eso le llamaban los europeos la colonización, la civilización, ¿no? Creación del Virreinato del Perú, Pedro de Valdivia funda Santiago. Uno de ellos, de los conquistadores, que han sido muchos, ha sido también, por ejemplo, de Santiago. Funda Santiago, ¿qué fue el Santiago? Pues Chile, ¿no es cierto? Chile. ¿Ah? También Valdivia es derrotado en Tupecapén, ¿ya? Es un pueblo, si no me equivoco, por el lado México, ¿ya? También llega García de Hurtado de Mendoza. Ellos son los principales, digamos, conquistadores de territorios de América, ¿ya? Para que vayan descubriendo diferentes territorios, buscando de nueva colonización, e incluso para poder dominar del mismo territorio conquistado o descubierto. Y extrajeron bastante en nuestro territorio, era el oro, en otros territorios era la agricultura, la producción, que, por ejemplo, el área del marítimo, esa parte ha sido más que todo las culturas y sus riquezas, ¿ya? Llega el gobernador, por ejemplo, en la colonia, llega el gobernador Alonso de Rivera. ¿Para qué llega? Para ser un gobernante, ¿ya? Como dice, primer parlamento entre el gobernador y los indígenas. Porque si anteriormente no había un gobierno, y si lo había, el gobierno tanto en la parte indígena o el imperio incaico, los aztecas, los mayas, no sé, en ese sentido, no había un gobierno, a pesar de que era ellos mismos, aún así no había una equidad. Pero ¿qué es lo que trae? Cuando hace un gobierno con indígenas, un trato, un convenio, ofreciendo, digamos, otros nuevos productos, como trajeron otro tipo de productos y animales, para que ellos pudieran criar o domesticar, o simplemente tener pues una chacra, a cambio de qué? De que se les sirviera a ellos, ¿ya? Pero cuando hablan entre el gobernante y los indígenas, dice, autorización para esclavizar a los mapuches. ¿Qué es esclavizar? Cuando no estuvieron una gran parte de la población del pueblo indígena, ¿qué les tocaba? La imposición, porque ellos vinieron armados. Entonces, ¿qué hacían? No les quedó de otra la esclavitud. Trabajo gratuito a cambio de que te pueda dar algún tipo de seguridad para que simplemente se te perdone la vida, ¿cierto? En muchas situaciones la esclavitud, como trajeron también de África, era uno más, uno menos, si es que murieran en el trabajo, porque los trabajos eran muy largas horas, no les importaba, solo lo que les importaba era la producción económica que les podía brindar. Y aquí también la expulsión de los jesuitas, dice, son los jesuitas, que todo minúscula no me. ¿Qué hacían? ¿Por qué la expulsión? Porque la forma de ellos de pensar no les apoyaba mucho, no les ayudaba.
de ser dominados como un territorio, como un pueblo, o ser parte de su gobierno. No les apoyaban. ¿Ya? Por eso es que se les dice, no pueden vivir en estos territorios a pesar de que eran fuertes, se les indica, no, se pueden retirar de expulsión, pero no era la buena, o sea, no es que te voy y te despacho en tu barquito, no. ¿Ya? Buenas tardes, Edu. Ya está. Entonces, ¿qué más pasa ahí? Después de la llegada, no es que yo me entro fácilmente a cada uno, a cada territorio sin haber hecho daño o alguna otra cosa. Ya está. Edu, ya me habías dicho presente, entonces alguien está reemplazándote. Ya, ¿cómo llegan? Ya, luego llegan los españoles. Ahí es cuando iniciamos con la diferencia, la socialización colonial en América. Llegan los españoles, por ejemplo, los virreyes, porque tenían que nombrar un rey de dominio, de territorio, un gobernante de cada pueblo, que fueron el Estado superior. El Estado superior era la máxima autoridad, ¿ya? La máxima autoridad del territorio conquistado, del pueblo, no sé. Destacaban en un poder político. ¿El político de qué, en qué sentido? De cómo iban a ser distribuidos los bienes internos y exportados. ¿Ya? Hablaban también de, como se dice, exportar, ya hablaba de la economía. ¿Ya? También ellos son los que se encargaban en la administración interna y externa. Interna era todos los bienes que se producían y externa el comercio que llevaban ellos, llevaban fuera. Recuerden que venían en busca de nuevos productos y al conseguir, ¿qué es lo que llevan? No se lo llevan, no se lo quedan acá, se lo llevan, donde ellos se sentían pues para producir nuevas maquinarias, nuevos, como dijeron, joyas podría ser. Entonces, en ese sentido, ¿ya? Se encargaban de administrar los ingresos o la recaudación de impuestos que se les obligaba a pagar al pueblo indígena. Y los criollos, ¿a quiénes se les conocía? Descendientes de los europeos. ¿Ya? ¿Acceso a qué tenían ellos? Ellos podían acceder también a cargos políticos, ¿ya? Como los cabildos, que actualmente podemos decir como los alcaldes, algo así, ¿ya? Al tener ese tipo de privilegios, a ese acceso de poder tener a la política, ¿qué es lo que ellos hicieron? Juntar mucho dinero, enriquecerse de la poco dinero que te pudieran entrar a la política, posteriormente se han ido juntando, eso se llama amasar, amasaron grandes cantidades de dinero, fortuna, ¿cierto? Ellos esa facilidad tenían. ¿Y quién les daba a ellos esa facilidad? Los virreyes. Les daba, tú vas a tener tu dominio de poder administrar, digamos, un pueblito pequeño, o simplemente vas a hacer mi apoyo de ver, de cobrar los impuestos. Entonces, de esa manera ellos trabajaban ese privilegio, lo que ellos podían tener, ¿ya? Recuerden esta parte, eran descendientes europeos, eran hijos de los europeos. Acá me pasó corriendo. Aquí, los mestizos. Acá como que ya la están viendo un poco difícil la situación de los mestizos. Personas, dice acá, pioneros de la agricultura. Vamos a corregir ya, pioneros, dice. Pioneros o simplemente los que apoyaban en la agricultura, ¿ya?
los que ayudaban en la, como dice, en la agricultura, en los artesanos, los carpinteros, los albañiles, podríamos decir, ay, entre otras cosas de la gasfitería, pues que iniciaron a hacer sus dominios dentro de una casa, ¿ya? Entonces, la mejoración dentro de una vivienda que tendrían, así como lo ven en la clase, los criollos vivían a lo que los mestizos, ¿no? ¿A quiénes se les llamaban los mestizos? Eran pues las personas que llegaban, era una mezcla, ¿ya? La mezcla que se criaron de los criollos, los europeos que llegaron, con una indígena. Forman un hogar, una familia, ahí es cuando nace el mestizaje. Pero ellos no tenían el mismo privilegio. Ellos podían desenvolverse, lo que acá mencionamos, en la agricultura, pues los artesanos son los principales productores para digamos, la evolución o la civilización de ese pueblo. Ayudaban a eso, a mejorar la calidad de vida que los indígenas tenían, pues es lo que trajeron los europeos o los españoles. Ya está. Y también se les, por ejemplo, dice, podían ingresar al clero, no eran esclavos, tenían una forma de poder, una opción de poder ingresar al clero. ¿Quiénes eran el clero? Podríamos considerar la clase social más alta, ¿ya? Que sí podían ingresar, no, tampoco tenían pues allá una limitación como los esclavos, ¿ya? Sí podían ingresar, pero no podían avanzar mucha jerarquía, ¿ya? Eran, como dice, eran libres, pero no tenían los mismos derechos como los criollos, ¿ya? Por ejemplo, los derechos eran, digamos que los de criollos podías participar, a hacer algún acceso político, ¿no? Podías ver, yo puedo ser un alcalde o ser un regidor, digamos, que eran los cabildos. En el caso de los mestizos, a pesar de su libertad, no tenían, eran restringidos sus derechos, ¿no? Por ejemplo, digamos que no tienes derechos a la votación, digamos que no puedes participar en las reuniones, eran excluidos, pero sí tenían su libertad, nada más. O sea, el gran privilegio de ellos era su libertad, pero no muchos derechos, como los criollos. En el caso, por ejemplo, acá, ya los indios, ya más, este es ya más, que digamos la época en este caso, trabajo forzoso, amenazas, en este sentido. Eran los que se les conocía como los encomendados a españoles, dice. Eran los que estaban, eran los que eran sirvientes, digamos, sirvientes a los españoles y a criollos. Resguardados que suministraban con trabajos. Creo que me he bloqueado con la escritura acá. Con trabajos. ¿En dónde? ¿En dónde tenían que trabajar? En las minas y en las haciendas, como aquí lo ven, ¿ya? Ellos son los que no se les remuneraba, eran obligados a poder trabajar, pues, ¿no? Pero de otra manera, la familia que ellos tenían se les daba. Digamos, tú vives en la hacienda, pero vas a trabajar a cambio de ello. No te voy a pagar, pero te doy una vivienda, ¿ya? Por eso se suministraban. De otra manera, era recíproco. Yo te doy vivienda, pero tú trabajas sin pago alguno. A eso se les consideraba. ¿Y con quiénes trabajaban? Con los españoles. Y la siguiente dice, los negros, en este caso, vendrían a ser los esclavos, ¿ya? Ellos, al par con los indios, eran pues de aquí, del territorio mismo, a diferencia con los esclavos que eran traídos de África o de Asia. Ellos más bien no tenían absolutamente nada.
muchas ocasiones se les mataba de hambre, o se ahorcaban porque a veces robaban alimentos. Entonces, en esa situación, pues había una explotación inhumana por parte de los españoles hacia los negros o a los esclavos. En las minas se morían, no podía salir a comer excepto un poco de agua, un plato de comida en un solo día, y tenían que seguir trabajando continuamente, ¿ya? También dice las minas y las plantaciones. Plantaciones es como la agricultura, pues, ¿no? Plantaciones de algún tipo de, no sé, en ese tiempo creo que la madera, ¿no? Como los árboles para que puedan ser extraídos la madera para la exportación y la fabricación de los barcos. Entonces, en él no hay mucho que decir. Vivían en una situación inhumana, ¿ya? También hacían las plantaciones en azúcar, caña de azúcar, ¿ya? Saben que el caña de azúcar, de ahí sale el azúcar para su exportación, ¿ya? Entonces, en ese tipo de plantaciones que se podía trabajar en agua, entonces no era un trabajo sencillo. Trabajos más fuertes son los que se les envía a los esclavos. A ver. ¿Qué más podemos mencionar? Y las razas y la mezcla que el otro clase han estado mencionando, lo que comienza una mezcla con españoles con criollos, criollo y criollo español, de esa manera se va formando la raza étnica en América, ¿ya? O la composición que está integrada, de qué manera se integran las diferentes razas. Muy bien. Esto es todo lo que es en diapositivas. Ahora sí me gustaría que avancemos con su libro de actividad. Y antes de pasar con el libro de actividad, preguntas. No, Miss, pero me podría mandar la foto. No, sí, como siempre. Culminando la clase se les va a enviar al grupal. Reitero, al grupal, no individual. ¿Ya? Al grupal va a estar, ahí pueden bajarlo. Les anclaría en las actividades, pero como vuelvo a reiterar, que no me sale bien la foto, ya me cansé de estar peleando, ay, escaneo, no sale bien. ¿Ya? Entonces, mejor optar así, de esta manera, como les estaba enviando desde la clase anterior. Muy bien, saquen su libro de actividad de los que no tienen, me van a ir apuntando, pues, ¿no? La X pregunta es de la página 11, del libro de actividades, digamos la 1, y vas respondiendo, pues, ¿no es cierto? Ya está. Si no tienes, ¿qué si no tienes? No puedes, Choque, tienes que anotar, digamos, pregunta número 1, yo escribo 1, ¿ya? Y la respuesta, digamos, estoy leyendo también la pregunta, ¿y qué hago? Ah, ya, la respuesta, ¿qué hago? Ah, tal respuesta, números A, B, C, D, A es la B. Algo así, tienes que enumerar, tienes que tú buscar tu método, ¿ya? Pero tienes que apuntar porque yo lo voy a estar leyendo, ¿ya? ¿Qué? ¿Se reventó la cara a cachetada? ¿Cómo es eso? ¿Qué estás hablando? Ya está. Iniciamos. La primera pregunta, la alternativa correcta, dice, estilo arquitectónico en el cual prevalece una menor ornamentación, pero se emplean líneas
Lantes. Roncoco. ¿Qué pasa, Patrick? La respuesta es Roncoco. No te entiendo, está con eco, hijo. Escríbeme, a ver. Escribe al grupo. Profesorita, Aló, hola. ¿Qué están hablando? Dime, a ver. ¿Rocoto? de la UNE Rococo. Ah, ya. Es lo que le estaba diciendo, Miss. Muy bien. Está bien, Patrick. Es que tu voz creo que no sé qué ha pasado, te escucho muy fuerte y acá, suena solo sonido, ¿no? Como rocoso ¿Qué es suena. la 1? Rococo. Estilo arquitectónico, dice, estilo arquitectónico. Rococo, ¿no era barroco? Lean bien, ¿ah? Prevalece la menor ornamentación, emplea líneas onduladas. Onduladas. Ya. La siguiente pregunta dice, su objetivo era formar clérigos y presbíteros que trabajarían en la arquidiócesis. Seminarios. 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 Ya. La número 2 está fácil, solo el verdadero y fácil. Verdadero y falso. Verdadero, Tienen- falso, verdadero, verdadero. Espérate, pues, Naomi, los demás tienen que también cranear, pensar. ¿Ya? Identifica si el enunciado dice, perdón, la educación en el Perú y en el siglo XVII era clasista y discriminatoria. Voy a preguntar. ¿Qué, Miss? Ya, Edu, ya que estás hablando. La pregunta número 2 y el primer asterisco podríamos considerar como verdadero o falso. Dice, la educación en el Perú en el siglo XVII era clasista y discriminatoria. Verdadero. Ya está, muy bien. La siguiente, la Universidad de San Marcos fue gestionada por los reyes de España. O sea, creada. ¿Qué, Miss? Álvaro Arias. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué es falso? No, no España. No, perdón. Yo escuché otro.